Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Impuestos en Línea. Como todos los viernes estamos aquí a las 5 en punto para ver unos pequeños casos que tienen que ver con los procedimientos tributarios y esperamos que la información brindada en este momento sea de gran ayuda para ustedes. Lo que nos toca ver hoy es un tema importante e interesante que tiene que ver con el facilito, con el llenado del facilito. Pero antes, como siempre, unos pequeños consejos. No se olviden que esto es un programa 100% en vivo y ustedes pueden hacernos las consultas a lo largo del programa en la siguiente dirección de Twitter, ¿no? @CCTBolivia, que ahora está apareciendo en pantalla, @CCTBolivia. Mándenos un tweet con una pregunta relacionada al tema que vamos a ver ahora, es decir, el llenado del libro de compras y ventas, pero con algunos casos especiales. Eso es lo que vamos a ver esta tarde, porque siempre se preguntan o siempre hay consultas acerca de ¿cómo lleno cuando tengo un pasaje de avión? ¿Cuál es el número de autorización? ¿O qué pasa con una factura de gasolina? Y todos esos casos que pues no son una factura normal, los vamos a conocer esta tarde. Bien, preparados amigos, no se olviden además que tienen ahí la configuración en pantalla del YouTube para que ustedes en la barra de configuración puedan poner la resolución, que ideal son 720, para que la transmisión sea en alta calidad. Bueno, con esos dos consejos, no se olviden escribirnos al tweet, poner la configuración de acuerdo a la resolución que ustedes desean y con eso arrancamos el programa. No se olviden el título del programa, ¿no? El llenado del libro de compras y ventas con casos especiales. Bueno, entonces entramos directo en materia. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles en pantalla acá el facilito. Fíjense, yo ya me he logueado, he puesto un facilito. Y voy a simplemente abrir el formulario del LSB, que es el formulario 2950. Y lo que voy a hacer ahora es primero llenar algunos ejemplos de facturas con, primero, una factura absolutamente normal. Bueno, vamos a simular que estamos llenando nuestro libro de marzo 2016, pese a que hoy es viernes 18 de marzo, porque no se olviden que esto pueden hacerlo ustedes en cualquier momento. No es necesario esperar que termine el mes para que ustedes elaboren el libro de compras y ventas, porque pueden ir llenando a medida que van avanzando las transacciones para que ustedes no tengan mucho problema a fin de mes y no se carguen con trabajo. Bueno, vamos a primero que nada llenar una factura absolutamente normal para que veamos cómo esto va evolucionando. Entonces lo primero que voy a hacer es llenar una factura normal, una manual, y que tiene pues una factura, obviamente vamos a hacer todo con marzo. Esta factura es del 8 de marzo, voy a poner el NID del proveedor. No se olviden que no puede haber fallas en esto, ¿no? Porque a medida que ustedes vayan llenando el libro les va diciendo los detalles que ustedes van cometiendo. Por ejemplo, fíjense, yo voy a aquí cometer un error intencional en el número de autorización. No se olviden que estoy hablando de una factura manual en este momento. Intencionalmente voy a poner un número de autorización erróneo. Y fíjense lo que pasa, que inmediatamente el facilito nos va a decir que el número de autorización pues no está correcto. Voy a hacer una validación y ahí ya nos salió. Fíjense, entonces, bueno, aquí nos pide el importe total de la compra. Vamos a poner ahora mismo. Y ya está llenada. La factura manual es muy fácil de llenar, pero cuando yo vaya a validar esto, bueno, puse aquí el número de autorización. Vamos a hacer esto. Fíjense, en cada fila, aquí el mensaje que nos lanza dice hay un error, ¿no? Y siempre en la grilla de errores, en la parte inferior dice el código de control debe ser de 2 o más pares. ¿Por qué? Porque está errado el número de autorización y sale acá una X roja indicando la columna exacta en la cual ustedes se han equivocado. Entonces, fíjense además en la parte inferior dice en la fila 1, en la columna número de autorización está el error. Entonces lo que hay que hacer es simplemente dirigirnos acá y corregir el error.
Corregimos el error, validamos nuevamente y listo, nos dice ya está validada la factura. Entonces fíjense, ya hemos metido una factura, bueno, pero esa es una factura absolutamente normal, una factura manual. De todos modos, no se olviden ir siempre guardando esta información, porque mucha gente dice, uy, no, metí varias facturas y después de meter varias facturas, la información desapareció. Entonces lo que hay que hacer es ir guardando periódicamente, como en cualquier otro software. A medida que ustedes van avanzando en su trabajo, vayan guardando periódicamente ante la eventualidad de que o haya un corte de energía eléctrica o pues se vaya a colgar el sistema o cosas como esas, ¿no? Entonces, recomendación, vaya guardando periódicamente. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, de acuerdo a la previsión de lo que nos dice la normativa, y el primer caso que tenemos, y no se olviden, nos vamos a concentrar en esta columna. En esta columna que dice importe no sujeto a crédito fiscal. Con esta columna, solamente con esta columna, vamos a trabajar esta tarde. Lo primero que vamos a llenar ahí, de acuerdo a la resolución, son aquellas facturas que tienen el ICE o tienen el impuesto especial a los hidrocarburos. Yo les voy a mostrar ahora una factura en la que justamente se muestra esto, ¿no? Fíjense, acá tengo esta factura de hidrocarburos y en esta factura hay una fila donde se muestra el impuesto a los consumos específicos. Entonces yo tengo que registrar ese dato en la columna que dice importe no sujeto a crédito fiscal. Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a registrar esta factura en mi libro de ventas. Bien, en mi libro de compras. Bueno, nos ponemos acá en la segunda fila y empezamos a llenar, como siempre, con la fecha, el dato de la fecha. Esto es del 2 de marzo, el NIT del proveedor. El nombre o razón social del proveedor, que no se olviden ahora, la resolución ya prevé que usted puede poner la sigla, ¿no? Antes era obligatorio poner la razón social completa, pero con el sistema de facturación virtual, la resolución 25 del año 2014, podemos ya poner la sigla. Voy a poner el número de factura, el número de autorización, una vez más tiene que estar sin errores. Como esta se trata de una factura computarizada, lo que vamos a hacer es también poner el código de control. El número de autorización, lo hemos hecho aquí, hemos puesto en el DUI. Y esta es la ventaja del Facilito, fíjense. Como en cualquier otro programa, yo puedo borrar esta información y volverla a poner acá. Bueno, aquí va el importe total de la factura, que en este caso son 26.607,36 centavos. No se olviden que el libro de compras y ventas y el Facilito le acepta decimales, le acepta centavos. Sin embargo, cuando llenamos nuestros formularios, ahí es donde ya no se utilizan los centavos y debe redondearse las cifras. Pero acá en el Facilito y en el libro de compras y ventas, sí tienen que ir los centavos. Bueno, ya hemos puesto el importe total a la compra, pero en la columna del lado dice importe no sujeto a crédito fiscal. Y ahí es donde tenemos que poner el valor del ICE. En este caso específico, yo voy a poner 2.329,60 centavos. Que es el valor del ICE según la factura. Y lo que pasa es que, bueno, básicamente en esta fila se resta. Fíjense, acá tenemos los 26.000, que es el monto total de la factura. Acá tenemos los 2.328, que corresponde al impuesto a los consumos específicos. Y este es el total de la factura, 24.278. Ese es el monto válido para crédito fiscal. No hay descuentos ni bonificaciones. Rebajas, esto vamos a verlo en una posterior oportunidad.
Ahí está mi importe base para crédito y ahí está el crédito fiscal calculado. Bueno, lo único que nos queda es poner acá el código de control. No se olviden que cuando trabajamos con el código de control solamente figuran las letras de la A a la F. No existe la letra I, no existe la G, ni existe la O, porque muchas veces la gente confunde eso con algunos caracteres numéricos. Bien, fíjense, ya hemos llenado esta factura que tiene el IC, el impuesto a los consumos específicos, utilizando esta columna que dice importe no sujeto a crédito fiscal. Porque la resolución nos dice eso, ¿no? Todos los importes que corresponden al ICE, al impuesto a los consumos específicos, deben llenarse en la columna importe no sujeto a crédito fiscal. Bueno, validamos una vez más y vemos que no hay ningún error en el libro y recomendación, vuelva a guardar, le dice ya existe, sí, quiero reemplazar y listo, ya tiene la información ahí guardada. Bueno, ese es el segundo caso. Ahora vamos a ver el tercer caso que tiene que ver con una factura de energía eléctrica. Y es lo que les voy a mostrar ahora. Tengo yo acá en mi mano una factura de energía eléctrica. Lo interesante de esta factura, a ver, la voy a acercar un poco a la cámara, ahí, es que esta factura es por 2 periodos. Y lo que tengo que concentrarme en buscar en esta factura es justamente la fila que dice importe válido para crédito fiscal, ¿no? A pesar de que el monto de esta factura es de 149,70, como ven ahí, ¿no? Más abajito dice importe para crédito fiscal 54,98. ¿Vieron? Ahí está la factura. Bueno, pues esta factura es la que vamos a llenarla. Entonces me voy al facilito una vez más. Y ahora fíjense, una vez más nos vamos a la fecha. No se olviden, este consejo importante o recomendación, cuando hablamos de especialmente las facturas de energía eléctrica, siempre se toma como fecha la fecha de emisión. No voy a tomar ni la fecha de pago, ni la fecha límite de emisión, ni la fecha de vencimiento. Lo que nos interesa en todos los casos es la fecha de emisión. En este caso, esta factura ha sido emitida el 14 de marzo. Entonces acá despliego el calendario, elijo 14 de marzo y ahí la tengo. Bueno, y procedo a llenar todos los datos, ¿no? El NID del proveedor, el nombre del proveedor, el número de la factura, no hay DUI, ponemos el número de autorización, aquí ponemos el importe total de la compra, que en este caso, no se olviden, como les mostraba en la factura, esta factura es por un total, bueno, en realidad de este mes, del segundo mes, la factura es por 69,10, ¿no? Voy a volver a mostrarles la factura para que ustedes vean cuál es el total de la factura. Y justamente consigo esta factura que tiene, que es por 2 meses con un plazo vencido, fíjense, ¿no? Ahí está la factura. Solamente voy a tomar el dato del mes presente, que en este caso particular son 69,10, que está en este lado. Fíjense, aquí están los 69,10. Entonces voy a poner 69,10, pero más abajo acá, ahí, fíjense, dice importe válido para crédito fiscal. Y son 54,95. ¿Por qué? Porque acá tenemos la tasa de alumbrado eléctrico y la tasa de aseo urbano, que son los montos que están exentos y que los vamos a restar. Bien, nos vamos al facilito y vamos a llenar esta factura con este dato. A ver, importe total de la compra, como habíamos visto en la factura, son 69,10.
en la parte que dice importe no sujeto a crédito fiscal, voy a sumar la tasa del alumbrado público y aseo urbano, que en este caso me salen 14,15. Y fíjense, acá automáticamente me sale 54,95, que es la diferencia, que es lo que está en la columna de en la factura, lo que nos dice importe válido para crédito fiscal. Fíjense la factura, ¿verdad? Esa fila que dice importe válido para crédito fiscal, pues son los 54,95. Bien, ahí voy a acercar un poco más. Ahí está, 54,95. Bueno, entonces ya está llenada esa factura. Y lo único que nos queda es poner el código de control. Porque esta es una factura computarizada. Voy a poner el código de control. 7501. Ya les decía, no existe la O. Y siempre son pares de caracteres. Bien, ahí está, ya llené la factura. Voy a validarla. Sí, todo está correcto. Entonces, fíjense, eso es básicamente lo que hay que hacer cuando tenemos una factura de energía eléctrica, que es por 2 meses y que además tiene la tasa de aseo urbano. Bueno, esos son los datos más frecuentes cuando vamos a llenar una factura de energía eléctrica o una factura que tiene el ICE o lo que es el IEHD. Bueno, ahora vamos a hacer un cuarto caso especial que también es bastante frecuente. Se trata de un boleto de avión y eso se los voy a mostrar ahora. Bien, aquí está. Tengo acá mi pasaje de avión. Es un ticket electrónico. Y mucha gente dice, bueno, aquí hay mucha información. ¿Cuál es el dato real que voy a tomar yo en este caso? Entonces, fíjense, voy a acercar un poco para que ustedes puedan ver todos los datos del ticket electrónico, ¿no? Ahí está. Esta es la información que nos interesa en este caso particular. Y ahí está toda la información que vamos a procesar y vamos a ir llenando en el facilito. Especialmente pongan atención a esta parte inferior, donde fíjense, tenemos una fila que dice sujeto de crédito fiscal IVA. Pero lo malo es que está en dólares, ¿no? Entonces vamos a aprender a llenar esto. Y no se olviden además que, bueno, la duda frecuente de esto es ¿qué número de autorización? Porque acá no hay número de autorización, no hay código de control. Entonces básicamente lo que hacemos con un billete de avión es tomar la información la información del comprador está acá. Pero no se olviden que cuando hablamos del número de autorización y estamos hablando de pasajes de avión, siempre vamos a utilizar el número 1. Acá no hay número de autorización, pero cuando hablamos de billetes electrónicos de avión, siempre utilizamos el número 1. Tengan presente eso, ¿no? No existe código de control y a pesar de que la factura está en dólares, porque es una excepción, también figura acá el tipo de cambio. Entonces vamos a convertir esto a bolivianos y la vamos a registrar de igual manera. Bien, presten atención, ya tenemos ahí la factura y de acuerdo a esto llenamos, vámonos al facilito y ahí es como llenamos esta factura. Bien, entonces lo primero que nada ya habíamos visto es la fecha. No se olviden que tenemos que poner la fecha de emisión. Porque en muchos casos el billete se compra con anticipación. Imagínense que ustedes van a viajar en junio o en mayo y ya puede comprar el billete de avión. Entonces, ¿cuál es la fecha de emisión de este billete? Pues es la fecha en la que usted realmente está comprando, está pagando por el pasaje. En este caso, este billete de avión, vamos a suponer que ha sido comprado el 9 de marzo. Ponemos acá el NID del proveedor. Ponemos el nombre del proveedor, ponemos el número de la factura y ahí también hay algunos problemas, alguna dificultad, ¿no?, con el número de factura.
el número de factura en todos los casos, cuando hablamos de billete de avión, busquen por favor esta información. Fíjense acá. Esta es la parte fundamental. Este juego de 13 caracteres, son 3 caracteres, un guión y luego 10 caracteres, que en este caso dice número de billete, ¿verdad? En este ejemplo particular el número es 930-401-522-7979. Bien, eso es lo que tenemos nosotros que poner en el facilito. Bien, vámonos al facilito, vamos a llenar número de factura, tal como habíamos visto. Vamos a poner los números de corridos, acá no le va a aceptar el guión, entonces usted pone directamente todo seguido. 930-401-522-7979. No hay DUI. El número de autorización, como no figura en el billete, bueno, ponemos siempre el número 1. El importe total de la compra, que en este caso está en dólares, pero fíjense, voy a ver una vez más, les voy a mostrar una vez más el billete. Bien, acá está el billete y fíjense acá tenemos el tipo de cambio. Fíjense, tipo de cambio. ¿Sí? 6.96. Y acá, más abajo, esto está todo al revés, ahí está. En esta parte dice, importe válido, sujeto, crédito fiscal IVA, 667.81 dólares. Eso es lo que vamos a tomar. Entonces lo que hacemos es multiplicar 667.81 por el tipo de cambio, y eso es el monto que vamos a registrar en el facilito. Entonces, vámonos al facilito y ahí ponemos. Bueno, por razones de tiempo voy a hacer una multiplicación mental y le vamos a poner el monto acá. Ese es el monto, ¿no? Ese es el monto en bolivianos. Fíjense qué he hecho, he multiplicado. Bueno, acá, no, a ver, hagámoslo esto real. Vamos a crear un Excel y lo único que vamos a hacer es multiplicar tal como nos pide el billete. Bueno, ponemos aquí los datos. El monto era 667.81. El tipo de cambio es 6.96. Multiplicamos ambos y tenemos ese monto, 4.647.96. $4.607.96. Confirmemos. No, 4.647. ¿Listo? Confirmamos. Sí, 4.647.96 es el monto. No existe importe no sujeto a crédito fiscal. Ese es el subtotal. Tampoco, a pesar de que es un billete computarizado, un billete electrónico, no tiene código de control. Entonces, con eso finalizamos el llenado del pasaje de avión. Vamos a validar. Dice, bueno, aquí hay error en el NIT, fíjense, y eso es lo bueno del facilito, y a medida que ustedes vayan haciendo esto, siempre hagan validar y guardar, validar, guardar. Listo, corregimos el error, validamos y ahí está. Se validaron los libros correctamente. Entonces, fíjense, esos son los casos más frecuentes que tenemos cuando hay dudas acerca de cómo llenar el libro de compras y ventas. Bien, vamos a ver un caso especial más cuando hablamos de compras y enseguida vamos a ver cuáles son los casos especiales hablando de ventas. El último caso especial hablando de compras tiene que ver con lo que es las facturas de gasolina, que también genera
cierta duda. Bien, aquí tengo yo una factura de gasolina, una factura común y corriente, pero no se olviden que en las facturas de gasolina no tomamos el 100% de la factura, sino que solamente tenemos que tomar el 70% de la factura. Entonces el 100% de la factura va a ir donde dice importe total de la compra, 30% va a ir como importe no sujeto a crédito fiscal y 70% tiene que ir en el subtotal, tal como nos muestra esto. Entonces voy a registrar esta factura en mi facilito e inmediatamente después les voy a mostrar el resultado para ver cómo es que he tomado las cifras. Fíjense, voy a hacer un pequeño zoom a esta factura y aquí tenemos, también dice total a pagar 50, pero más abajito dice importe válido para crédito fiscal, según la ley 317, 35 bolivianos. Bien, entonces lo que hacemos es irnos una vez más al facilito y voy a llenar esta factura. Como siempre, empezamos por la fecha, que es del 6 de marzo, ponemos el NID del proveedor, ponemos el nombre del proveedor, el número de factura, el número de DUI, bueno, en este caso no hay DUI, el número de autorización, que no se olviden, les decía que no se puede fallar en este dato, porque si no nos va a salir error. El importe total de la compra, que como hemos visto era 50 bolivianos, pero por efectos de la ley 317, que tiene que ver con el subsidio a hidrocarburos, pues esto tiene 15 bolivianos que no están sujetos a crédito fiscal, para que en el subtotal nos dé acá, como ustedes pueden ver, 35 bolivianos. Esa es la forma correcta de registrar una factura de gasolina. Eso nos dice la resolución 25 del año 2014 y ustedes pueden encontrar esta información en descargando la resolución en nuestra página web. Esto está en el anexo en la estructura del libro de compras estándar, que es el anexo número 21. Entonces, toda esta información está respaldada en la resolución 1025 del año 2014. Bueno, y aquí lo único que nos queda para finalizar esto es poner el código de control. Así que copiamos inmediatamente el código de control, 3C 42 40, no se olviden, no existe la O, 7135. Bueno, validamos. Se validaron todos los libros correctamente. No se olviden guardar periódicamente su trabajo para que no desaparezca. Y fíjense, ya hemos llenado nuestro libro de compras con los 4 casos especiales. Estos son los 4 casos especiales más comunes. Lo que podemos hacer ahora es generar el archivo. Vamos a generar un archivo con movimiento. ¿Por qué hago esto? A ver. Bueno, aquí me va a obligar a guardar. Y una vez que he guardado, se genera el archivo DEC, como ustedes ya saben. ¿Por qué quiero generar el archivo DEC? No se olviden que el archivo DEC se puede generar varias veces, las veces que ustedes necesiten. Lo que quiero que vean es esto. Una vez que he generado el archivo DEC, pues me aparece este botón, ¿no? Se habilita el botón resumen, que básicamente, como dice acá, es una ayuda para que ustedes puedan llenar el formulario 200. Aquí dice información referencial para el formulario IVA 200. Entonces fíjense, hablando de todo lo que son nuestras compras, es decir, nuestro crédito fiscal, la casilla 11 ya se ha llenado con un importe de 31.300. ¿De dónde sale estos 31.300? Vuelvo al facilito. Es básicamente el total de esta columna, importe total. Estos 31.000 me aparecen en la casilla 11 del formulario 200. Pero fíjense, acá en la casilla 26 nos aparece 24.000 bolivianos. ¿Por qué nos aparece ahí 24.000? Con una diferencia de 7.000 bolivianos. Bueno, básicamente porque son los datos que hemos llenado en esta columna que justamente se llama
importe no sujeto a crédito fiscal, ¿no? Y la diferencia de ambas, pues es lo que nos da los 24.000 bolivianos. Bien. Entonces, fíjense, para esto nos sirve lo que es el llenado del facilito, pero no se olviden, voy a leer acá esta nota que es importantísimo. Dice, la información es referencial. Para la declaración del IVA deben considerarse las facturas emitidas al Servicio de Impuestos Nacionales, emitidas por las modalidades electrónica web, electrónica por ciclos y oficina virtual, y otras situaciones previstas por la normativa vigente. ¿Está bien? Entonces no se olviden, a pesar de que tenemos esta información es absolutamente referencial, es informativa para que ustedes sepan cómo llenar el libro de compras y de ventas. En este caso hemos llenado el de compras y ahí ya tenemos la información de cómo llenar la casilla 11 y la casilla 26. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es llenar nuestro libro de ventas, simulando que tenemos varias actividades que están también en esta columna y que pues tienen la característica de poner dentro de esa columna el monto de que no están, bueno, vamos a ver ahí la columna enseguida, ¿no? Bueno, quiero aprovechar para mostrarles dónde nos pueden escribir. Escríbanos por favor acá. Entren al Twitter. Dentro del Twitter hay aquí un pequeño símbolo, una pequeña flechita ahí a la izquierda. Le hacen clic ahí y pueden escribir ahí el tweet. A ver, vamos a escribir algo ahí, ¿no? Una vez que hayan escrito, hacen clic acá en tuitear y nos va a llegar el mensaje, ¿no? Es nada más que así de sencillo. Vamos a borrar este texto ahora para que ustedes nos puedan mandar sus tweets con preguntas, ¿no? Repito, ingresen a lo que es el Twitter, @CST_Bolivia. Ustedes buscan el banner y aquí en el banner aparece esta flechita para que ustedes nos puedan enviar sus mensajes. Bueno, vamos a ir un poco más abajo. Y bueno, aquí dice un mensaje de Hugo Rocha, dice, ¿cómo registro una factura de Zona Franca Cobija con descuento? Bien, Hugo, bueno, primero que nada agradecerte por estar con nosotros y por seguirnos siempre y sobre todo por hacer la pregunta. Enseguida vamos a ver cómo registramos una factura en Zona Franca. Vamos a ir por pasos. Lo que pasa es que este programa tiene la intención de que vayamos yendo paso por paso, poco a poco. La pregunta que tú tienes es un poco más avanzada porque mezcla dos componentes fundamentales, ¿no? Uno que tiene que ver con las facturas de Zona Franca y otro una factura con descuentos. La emisión, el programa de hoy tiene que ver solamente con aquellos, con esta columna que tiene que ver con importes no sujetos a crédito fiscal. Y en este caso, en primera instancia, como primer paso, vamos a ver una factura emitida en Zona Franca, nada más. Esta factura aún no tiene descuentos. En un siguiente programa, sí vamos a ver facturas con descuentos, con bonificaciones, con rebajas, tanto en compras como en ventas. Por ahora no vamos a mezclar esos conceptos. Y una vez que tengamos muy en claro ambos conceptos, ya los vamos a combinar. Cómo es una factura de Zona Franca con descuentos, cómo es una factura con tasa cero con descuentos, o cómo es una factura de exportaciones con rebajas, por ejemplo. Entonces, todas esas combinaciones las vamos a ver más adelante, pero vamos primero aprendiendo a caminar y luego ya corremos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es llenar las facturas en nuestro libro de ventas. Bueno, me voy al libro de ventas y aquí está mi libro de ventas. El primer caso que voy a tomar es el siguiente. A ver, sigamos la pregunta que nos hace nuestro amigo. Yo tengo acá una factura de Zona Franca. Tengo acá mi factura de Zona Franca y esta factura de Zona Franca es la que voy a llenar. No olvidemos que todas las ventas que hacemos en Zona Franca están, bueno, las facturas tienen el subtítulo de Zona Franca sin derecho a crédito fiscal. Entonces lo que voy a hacer es mostrarles la factura. Acá está la factura.
es una factura de zona franca, ¿no? El subtítulo dice sin derecho a crédito fiscal, ¿no? Y ahí tenemos el monto, el total. Bueno, como se trata de una factura sin derecho a crédito fiscal, ¿qué hacemos? Llenamos la factura con todos los datos de manera regular, pero el total, el 100%, el total de la factura va a ir tanto en la columna que dice importe total de la venta, como en la columna que dice que pues esto no tiene crédito fiscal. Y eso es lo que vamos a llenar ahora. Bien, vámonos al facilito ahora mismo. Bueno, como siempre empezamos con fecha de la factura. Seguimos trabajando con el mes de marzo. Número de factura, número de autorización, vamos a suponer que esta es válida. Voy a poner el NID de mi cliente. Nombre o razón social. El importe total de la factura. Y fíjense ahora. Aquí tenemos 3 columnas y como les digo, en este programa vamos a ir avanzando poco a poco, paso a paso, porque eso es lo que queremos que vayamos aprendiendo a llenar tanto el libro de compras como el libro de ventas, paso a paso. Bueno, entonces voy a explicar primero esta columna, la que dice importe, IC, IHD y tasas. Bueno, esto se utiliza tal como dice ahí cuando tenemos algunos elementos que tienen que ver con el impuesto a los consumos específicos, o si es que vendemos hidrocarburos, por ejemplo la factura de energía eléctrica. Si fuéramos distribuidores de energía eléctrica, utilizaríamos esta columna, ¿no? Importe corresponde, bueno, la segunda columna, esta que dice exportaciones y operaciones exentas, corresponde a ventas por exportaciones de bienes y operaciones, tal como dice la resolución. Bueno, que básicamente trata de ver 3 aspectos fundamentales, ¿no? 1, lo que son las facturas de exportación; 2, las facturas en zona franca; y 3, las facturas turísticas, o sea, cuando somos operadores de turismo y realizamos turismo receptivo, ¿no? Entonces, esta es la columna que vamos a utilizar para poner el total de la factura, o sea, aquí también ponemos 30 bolivianos. Y finalmente las ventas grabadas a tasa cero, que ustedes saben se utiliza solamente cuando hay transporte terrestre de carga y cuando hay venta de libros. Como no es este caso, vamos a dejar esa factura, esa columna en cero. Entonces vamos a ver estas 3 columnas ahora. Y fíjense, nuestro subtotal se ha puesto ahora en 0. Claro, porque en esta factura no nos debería generar débito fiscal. Entonces la dejamos ahí tal como está. Esta factura no tiene descuentos y ya les decía, ¿no? Ya decía nuestro amigo que la siguiente es cuando vamos a ver la combinación de estas, y tenemos un programa especial para hablar de esta columna porque merece todo un programa para explicar cómo es el comportamiento del débito fiscal y crédito fiscal cuando hablamos de descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas. Entonces lo único que nos vamos a concentrar ahora es en, como es zona franca, tenemos 30 aquí el importe de la factura y aquí 30 como operación exenta, subtotal 0, el débito fiscal 0, y como es una factura manual, pues no tiene código de control. Ya está llenada nuestra factura de ventas. Bueno, aquí este es un mensaje que nos sale frecuentemente, ¿no? Entonces fíjense, no nos sale ningún otro error, la factura está correctamente llenada. No se olviden, cuando hablamos de facturas de venta en zona franca, utilizar esta columna que dice exportaciones y operaciones exentas. Bien, vamos a hacer lo mismo, como les mencionaba, con estos 2 casos. Tengo aquí preparadas 2 facturas. Ahí están. Tengo una factura comercial de exportación y tengo una factura por servicios turísticos. Ambas están sin derecho a crédito fiscal. Y ambas las vamos a llenar en esa columna que dice exportaciones y operaciones exentas. Bien, bueno, vamos a ver cómo llenamos estas facturas en el facilito. A ver, nos vamos al facilito nuevamente. Como siempre, empezamos por la fecha. Ponemos la fecha.
Vamos a empezar con la factura comercial de exportación. Ponemos la fecha, a ver, ojalá esto funcione. Vamos a poner este número de autorización. Esta factura está válida. Vamos a poner el NID del cliente, pero fíjense algo interesante, ¿no? Como esta es una factura comercial de exportación, nuestro cliente en este ejemplo está en Canadá. Y obviamente en Canadá el señor Joseph Keystone no tiene NID. Entonces vamos a dejar el NID o el carnet del cliente con 0. El nombre sí lo vamos a transcribir tal como es su nombre, ¿no? Mr. Joseph Keystone. Ya. Joseph Keystone. Bueno, ¿cuánto le vendimos al señor Joseph Keystone? Y una vez más les voy a mostrar la factura, porque esta factura, fíjense acá, vamos a cambiar acá la cámara. Bien, fíjense, aquí tengo yo el detalle de la venta que se ha efectuado, ¿no? Obviamente el total está en dólares, porque no le interesa la factura en bolivianos a esta persona. Total, $10,000, figura también por ahí el tipo de cambio, que también es 6,96, y está el monto en bolivianos, ambos, ¿no? Entonces yo voy a tomar el monto en bolivianos, y aquí obviamente hay una serie de detalles que se pueden agregar o que se deben agregar en lo que es la factura comercial de exportación, pero lo que nos interesa en este caso es nada más que el monto en bolivianos, y eso es lo que vamos a poner en nuestro facilito. Entonces vuelvo al facilito, pongo acá importe de la compra, $69,600, que son los 10,000 bolivianos. Y no se olviden, y este es un mensaje que también nos va a salir frecuentemente. Dice el mensaje: recuerde que toda venta igual o mayor a 50,000 bolivianos debe ser respaldada con un documento de pago reconocido por el sistema financiero boliviano. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tiene que estar bancarizada. No puedo yo recibir dinero en efectivo por mis ventas iguales o mayores a 50,000 bolivianos. No se olviden esto, ya sean operaciones de compra u operaciones de venta, si la transacción es igual o mayor a 50,000 bolivianos, debe tener un documento de respaldo reconocido por el sistema financiero boliviano. Bueno, si me pagaron con cheque, con un depósito en cuenta, entonces tengo los 69,000, bueno, aquí está mal, 69,600, tiene que ser acá, corregimos el error. Y bueno, pues la factura de exportación debe estar llenada también en esta columna que dice exportaciones y operaciones exentas, para que nuestro subtotal sea 0 y obviamente el débito fiscal sea también 0. Bien. No se olviden que, a ver, vamos a hacer esto, fíjense, voy a validar esta factura y me dice, ¿hay errores? Sí, claro, porque no es el número de autorización, recuerdan que puse un número de autorización cualquiera, y además, como es una factura computarizada, acá me pide el código de control. Fíjense, el facilito me dice exactamente dónde están los errores. Aquí hay error. Aquí el error, bueno, eso va a desaparecer enseguida, y aquí el error. Bueno, vamos a corregir, vamos a subsanar todos los errores. Listo, ya está el código de control. Vamos a poner un número de autorización válido. Y ahora vamos a verificar o validar.
el número de autorización no corresponde a esta especificación. Bueno, claro, lo que pasa es que cuando hablamos de facturas comerciales de exportación, necesitamos un número de autorización válido, que son controles que el facilito siempre los tiene y no nos va a dejar cometer estos errores, ¿no? Ahora, hay también otro mensaje acá, fíjense, dice, acá voy a resaltar esta parte, dice, se debe registrar el NIT del cliente por montos mayores a 10.000 bolivianos. Y es cierto, ¿no? Cuando, y está prevista también en la resolución, si tenemos una factura igual o mayor a 10.000 bolivianos, no puede ir sin el dato del carnet de identidad o el NIT de esta persona. En este caso, lo que vamos a hacer es poner el nombre de pasaporte o DNI de esta persona, de Mr. Joseph Keystone. No se olviden que todas las declaraciones deben corresponder a la verdad, ¿no? Tienen que responder a la realidad. Obviamente yo, por temas de didáctica y por una... No puede ir una factura superior a 10.000 bolivianos con el NIT o con el carnet en cero. Eso está previsto en la resolución. Bueno, ya hemos llenado esos dos casos que tienen que ver justamente con lo que son las exportaciones y operaciones exentas. Y el tercer caso que nos va a competir en esta casilla es la factura turística. ¿Sí? Tenemos ahí una factura turística. Tomamos la factura turística y la vamos a copiar exactamente igual. Y no se olviden llenar el monto de la factura en la columna que dice importe total de la venta y en la columna que dice exportaciones u operaciones exentas. Bueno, me voy al facilito y lleno la factura. Bueno, como siempre empezamos la fecha y como ya somos un poco más prácticos, ahora llenamos los datos de una manera más rápida. Esta factura turística también está en dólares, ¿no? Entonces lo que nos compete es pues hacer el cambio de acuerdo al tipo de cambio a lo que es la cotización oficial, ¿no? Entonces lo que hacemos es eso nada más, y les voy a mostrar una vez más cómo la factura sí está en dólares y tiene el tipo de cambio. Entonces fíjense ustedes ahí, ¿vieron? La factura está en dólares. Claro, porque lo que a él le interesa es en su moneda. Está el tipo de cambio y el monto equivalente en bolivianos. Bueno, esa información la hemos pasado al facilito que está acá. Utilizamos esta columna de exportaciones porque estamos hablando de una factura turística. El total de la factura tiene que ir en esta columna. Ponemos los 1.392 y listo. El importe base para crédito fiscal va a ser 0, el débito fiscal 0. Ponemos toda la información. Y bien, ya están llenadas nuestras facturas. Bueno, y fíjense una vez más acá, y esto es algo que bueno, ya nos vamos a ir acostumbrando a corregir todos los errores. Aquí el facilito nos dice, no, momento. La identificación de James Carter está errónea. Claro, porque en realidad lo que tenemos que poner acá, y muchos de estos errores los cometo intencionalmente para que ustedes vean cómo corregimos, y lo que tenemos que hacernos es ir a la factura, acá, y fíjense acá hay algo interesante, cuando la factura tiene los datos del pasajero o del beneficiario, del usuario del servicio turístico, está acá la identificación, en este caso el pasaporte del señor James Carter. Eso es lo que vamos a poner entonces. Bueno, vamos al facilito y ponemos el nombre verdadero acá.
Bueno, y esto es lo que nos ocurre siempre, ¿no? Listo. Bien, validemos. No se olviden que por temas de didáctica, algunos datos son ficticios. En este caso, por ejemplo, bueno, como estaba en la factura del señor James Carter, pues ponemos el pasaporte de él. Bien, ahí está. Entonces, fíjense, vamos a validar. Hay un error cronológico. Claro, porque fíjense, primero pusimos el 9, luego pusimos el 1 de marzo, luego 16 de marzo. Entonces, no se olviden que podemos ordenar todas nuestras facturas de acuerdo, por ejemplo, a la fecha de factura. Le hago clic aquí donde dice fecha de factura y se me ordena cronológicamente. ¿Vieron? Voy a ordenar por número de factura. Puedo ordenar por NIT. Puedo ordenar por importe total de la venta de forma ascendente o descendente, como yo quiera, ¿no? Importe total de la venta, y así vamos a jugar. Bueno, pero lo que nos interesa es que esto esté cronológico. Entonces ordenamos cronológicamente, validamos, se validaron correctamente y ya tenemos, fíjense ahí las 3 facturas que tienen que ver con exportaciones y operaciones exentas. En este caso hemos hecho lo que es una factura de exportación, lo que hemos hecho una factura en zona franca y hemos hecho una factura de servicios turísticos, ¿no? Bueno, básicamente es eso. Ahora vamos a guardar. No se olviden guardar periódicamente para no perder su trabajo. Podemos generar nuevamente. Voy a generar nada más que con el objeto de que podamos ver el resumen nuevamente. Y en el resumen, lo que nos interesa acá es ver cómo el facilito va funcionando y nos va ayudando a llenar. Fíjense, ya tenemos llenada la fila 14 gracias a esa columna, ¿no? Hablando del formulario 200. Entonces el formulario 200 ya tiene llenados estos montos. Y voy a leer una vez más esto. No se olviden que la información es referencial, es nada más que una ayuda. Esto es una información para el contribuyente, para el mejor llenado, para un fácil llenado y sobre todo para una comprensión de cómo llenar el formulario 200. Y por supuesto en futuros programas vamos a ir viendo cada una de estas casillas que tienen que ver con devoluciones, con descuentos, tanto en compras como en ventas, para que entendamos el funcionamiento de cada una de estas casillas. Bueno, y finalmente lo que nos queda ahora son estos casos especiales que tienen que ver básicamente con, por ejemplo, las tasas cero. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces me voy, bueno, les voy a mostrar las facturas que tengo acá en la mano. Una factura es de una de transporte internacional que tiene tasa cero, y el otro caso de tasa cero es una venta de libros, ¿no? Ambas facturas tienen tasa cero. Voy a llenar ambas facturas en el facilito, voy a validar y ya vamos a ver cómo se comporta mi formulario de ventas. Pero antes voy a llenar también una factura de ventas absolutamente normal. No se olviden que este programa es informativo, trata de ser didáctico y pues lo que estamos llenando, los datos que estamos poniendo en estas facturas, en algunos casos pues, no pueden no corresponder a la realidad, ¿no? Entonces, lo que intentamos es que ustedes comprendan que cada una de estas filas que estamos llenando son casos diferentes. Repito, cada una de las filas que estamos llenando son casos diferentes. Y ahora voy a llenar yo estas 2 facturas en el facilito. Lo voy a hacer de manera corrida para que no perdamos mucho tiempo. Primero voy a llenar la factura que tiene que ver con transporte internacional. Voy a poner todos los datos. Obviamente, como se trata de mis facturas de venta, tienen que tener el mismo número de autorización, aunque fíjense, como se trata de modalidades diferentes, la resolución dice que cada vez que usted tiene modalidades diferentes de facturación, tiene que tener obviamente un número de autorización diferente, ¿no? Voy llenando la factura. Y aquí también me da, bueno, me sale el mensaje de que todo lo que es arriba de 50.000 bolivianos tiene que tener el respaldo bancario. Ponemos ahí.
nuestro importe base para crédito fiscal es 0. Perdón, aquí cometí un error, no va en esta columna. Esta es la columna para montos exentos. Debo utilizar esta columna que dice ventas grabadas a tasa 0. Ahí es el que voy a copiar el monto y el resultado es el mismo, ¿no? Mi importe base para crédito fiscal es 0, el débito fiscal es 0. Ahora voy a llenar la factura que tiene que ver con lo que es venta de libros. Lleno el link de mi cliente, su nombre, el importe de la factura. Me voy a la columna que dice ventas grabadas a tasa 0. Y ustedes ya saben que tasa 0 se trata solamente de transporte terrestre de carga internacional y la venta de libros. Y una vez más el importe para débito fiscal me da 0, el débito fiscal 0. Y listo, ya tenemos ambas facturas. Voy a validar. Pues me sale que hay error en la cronología de las facturas, pero el resto está todo bien. Guardo periódicamente, no olviden hacer eso. Voy a generar un nuevo archivo DEC, me obliga a guardar, esto siempre le va a obligar a guardar por precaución. Una vez que he guardado, digo dónde voy a guardar el DEC, y después de generar el DEC ya tengo acá mi resumen. Y fíjense en el resumen algo interesante, se ha llenado ya la casilla con el código 15, que es venta grabada a tasa 0. Entonces fíjense, y esto reafirma, ¿no?, el hecho de que antes de que usted vaya a llenar el formulario 200, obligatoriamente debe hacer su libro de compras y ventas. Olvídese de agarrar las facturas, sumarlas, después de sumarlas, directamente llenar el formulario 200. No existe ese procedimiento. O si alguna vez usted hizo eso, olvídese, no es esa la forma correcta de llenar el formulario 200. Cuando usted tiene todas sus facturas de compras, lo primero que debe hacer es llenar el libro de compras y ventas en el software Facilito. Después de haber llenado el libro de compras y ventas, recién nos vamos al formulario 200 y al formulario 400 para llenar de manera correcta, ordenada, lógica. Esa es la secuencia que debemos seguir. Repito, tomo mis facturas y lleno el libro de compras y ventas. Termino el libro de compras y ventas y recién voy a llenar los formularios. Con esta ayuda maravillosa, ¿no? Facilito, ya les dice qué montos tiene que poner en cada casilla. Entonces acostúmbrese a hacer eso, ¿no? Siempre llenar el Facilito. Bueno, vieron ya que realmente esto es sencillo. Y lo último que vamos a hacer es llenar una DUI. El ejemplo del DUI, que también es algo especial. Así que, hablando de DUI, nos vamos a ir a el libro de compras. Así que vámonos al libro de compras, llenamos la DUI y con eso hemos concluido lo que es el llenado de casos especiales, tanto en compras como en ventas. Bien, me voy a compras, vamos a suponer que he hecho una importación. Como siempre me voy a ir primero a la fecha. Voy a llenar, voy a suponer que esta DUI salió de aduana el 7 de marzo. Voy a poner el NID del proveedor. No se olviden que cuando hablamos de una DUI, aquí tengo la DUI, ahí pueden ustedes verlas, voy a hacer un pequeño acercamiento a algunos datos. Cuando hablamos de una DUI, debemos utilizar como NID del proveedor el NID de la agencia despachante de aduanas y la razón social de la agencia despachante de aduanas. Bien, vámonos al Facilito. Vamos a poner el NID del proveedor. El nombre, el número de la factura y no se olviden
cuando hablamos del número de la factura, la construcción del número de factura en una DUI está constituida por básicamente lo siguiente, y eso también tienen que aprenderlo a ver en la resolución. Les voy a mostrar exactamente dónde está la resolución para que ustedes vean cómo construir el número de la DUI. Fíjense acá, esto está en la resolución número 25 del año 2014, que la pueden descargar en el sitio web de Impuestos Nacionales. Pero aquí está, fíjense, ahí está. Fíjense, dice número de la declaración única de importación. Claro, ahí está un poco borroso, pero ahí está cómo se debe construir. Primero hay que poner 4 caracteres para el año, 3 caracteres, estoy leyendo esta parte, ¿no? Acá. Primero el año, luego código de la aduana, luego el tipo de trámite y finalmente el número cronológico. Vamos a ver eso acá en mi factura, o perdón, en mi DUI. Aquí tengo la DUI y esa información siempre está arriba a la derecha, acá. Acá es donde voy a encontrar esa información. Lo voy a acercar acá un poco, fíjense, de ahí es donde voy a sacar todos esos datos. Acá el código de aduana dice 422, ¿no? El año ya sabemos que, bueno, en este caso es 2015, y el número de registro que está acá, fíjense, aquí, ahí, C13496, ¿verdad? Ahí está. Entonces, con esa información vamos a construir el número de factura. Vámonos al facilito. Bueno, entonces lo primero que tenemos que poner, tal como nos dice la resolución, es primero que nada el año. Como estamos llenando nuestro libro de compras y ventas de 2016, por supuesto que tiene que ser 2016, porque si le ponemos 2015 obviamente nos va a rechazar porque se trata de un periodo pues antiguo. Después de 4 caracteres para el año ponemos el código de la aduana, que en nuestro ejemplo era 422. Luego ponemos lo que en la resolución dice tipo de trámite, que normalmente siempre es la letra C. Bueno, estoy poniendo esto en número de factura, tiene que ir acá en número de DUI, ¿no? Ahí, 2016, código de aduana 422, la letra C y el número correlativo, que en este caso es 13496, que es lo que hemos visto en la póliza. Bueno, cuando hablamos de lo que es una DUI, una póliza de importación, una declaración única de importación, el número de autorización siempre va a ser el número 3 y fíjense, ya se llenó automáticamente. Bueno, ponemos el importe total de la compra. Esto también es importante analizar y verlo. Fíjense, mucha gente dice, ¿cuál es el monto de la DUI? ¿De dónde saco? Porque ustedes saben que acá hay un montón de números acá que tienen que ver una fila con el GA, otra con el IVA y hemos pagado muchas cosas. Lo correcto es hacer lo siguiente. Fíjense acá en el monto de la declaración, aquí en la parte inferior, ahí, fíjense, en la fila que dice IVA, o sea, acá, ¿dónde está? Ahí. Esta fila dice IVA. Hay 2 montos. Vamos a ver los 2 montos. Un monto dice 158.685 y al ladito dice 23.708, ¿verdad? Lo correcto es sumar esas 2 cifras y ese es el valor real de la DUI. Voy a sumar ambos montos. A ver, vámonos para acá. A ver, bien, el primer dato que teníamos era 158.685 y al lado teníamos 23.708.
Bueno, lo que tenemos que hacer es sumar estos dos números y ese es el monto real de la DUI. Cuando saquemos el 13%, fíjense lo que va a suceder. Voy a obtener un monto ¿dónde está? Esto le sacamos el 13% y aquí tenemos que el 13% de nuestra DUI es 23.711, que es algo muy similar a este que es el impuesto que hemos pagado en la aduana. Pero este es nuestro crédito fiscal. Este es el monto que vamos a tomar. Repito, en la fila del IVA, tomar estos dos valores, 158.685 más 23.708, y este es el monto de la DUI y eso es lo que vamos a tomar para nuestro crédito fiscal. En este caso, 182.393. Entonces vámonos al facilito y tenemos 182.393. Una vez más nos dice que sí tenemos que bancarizar siempre. Y bueno, acá en el subtotal nos da el mismo monto. No hay importe no sujeto a crédito fiscal, sino que tenemos el crédito fiscal de esta DUI, que en este caso son los 23.711. Bueno, básicamente es eso. A ver, vamos a dar un check, una validación. Fíjense, se validaron los libros correctamente, porque la DUI tampoco tiene código de control, no tiene código de control la DUI, así que esto está ya terminado. Como siempre validamos, no hay error, guardamos, nos obliga siempre a guardar. Una vez que hemos guardado, vamos a generar con movimiento, generamos el archivo DEC, elegimos dónde guardar el archivo DEC, no abrimos la carpeta y vemos el resumen, y aquí ya podemos ver la información para nuestro formulario 200. Entonces fíjense, obviamente esta casilla, la 13, está en cero porque no hemos puesto ninguna venta regular, todas han sido casos especiales. Pero fíjense, ese es el tratamiento de todos los casos especiales. Hemos visto ya todos los casos especiales que hay en facturas de compras y ventas. Bien, no se olviden escribirnos @CCTBolivia en el Twitter, mándenos un tweet y estamos siempre dispuestos a responder todas sus consultas, ¿no? Estamos todos los viernes desde las 5 de la tarde y vamos a hacer ahora un pequeño resumen, un pequeño repaso con cuáles son las claves del día, qué es lo que hemos visto hoy. Bueno, básicamente hemos visto casos especiales en el llenado del libro de compras y ventas. Bueno, las claves del día pues son esas. Primero que nada, hemos hablado de lo que es el IC. Si usted tiene una factura de lo que es tanto venta o compra directamente del productor o del mayorista de cigarrillos y bebidas alcohólicas, pues tiene que estar registrado en la columna de montos no alcanzados por el crédito fiscal, ¿no? Luego tenemos lo que es las facturas con IEHD, las que también tienen que ponerse en esta columna que dice importe no sujeto a crédito fiscal. Los otros casos especiales que hemos visto en compras son, por ejemplo, en ventas, las exportaciones, las zonas francas, bueno, los artistas bolivianos que también emiten factura sin derecho a crédito fiscal, lo que es turismo receptivo. Otro caso especial son todo lo que tiene que ver con tasa cero, en este caso lo que es transporte terrestre internacional de carga y la venta de libros. Y finalmente hemos visto cómo llenar una factura de energía eléctrica y también una DUI, que estas sí nos generan derecho a crédito fiscal. Bien, entonces ya que estamos viendo en pantalla esto del Twitter en @CCTBolivia, vamos a leer algunas preguntas que nos han llegado. A ver, Carolina Oviedo dice: pero para el caso de pagos por los servicios de transporte con tasa cero, ¿tengo que registrar en el facilito compras? Bueno, como ella nos dice que está hablando de pagos por servicios de transporte, pues sí, ella está comprando
este servicio. Entonces, sí vamos a llenar, Carolina, tienes que llenar tu libro de compras. Y el ejemplo que hemos hecho hace un minuto ha sido justamente, bueno, en compras es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de compras con tasa cero, pues tenemos que utilizar esta columna que dice importe no sujeto a crédito fiscal, ¿no? Cuando hablamos de compras, repito, vamos a aclarar, si hablamos de compras, utilizas la columna que dice importe no sujeto a crédito fiscal. Pero si hablamos de ventas, tienes que utilizar la columna que dice ventas grabadas a tasa cero. Bien. Otra pregunta más de Carolina Oviedo. Dice, en el libro de compras, ¿puedo registrar las facturas con tasa cero, por favor? Bueno, se relaciona al anterior. Sí, por supuesto, porque muchas veces pues utilizamos transporte internacional o se puede comprar algún libro que esté relacionado con nuestra actividad, ¿no? Entonces, estas compras, repito, cuando hablamos de compras, utilizar la columna que dice importe no sujeto a crédito fiscal. Y una vez la recomendación para todos ustedes, amigos, ¿no? Siempre remítanse a la resolución 25 del año 2014, que tiene que ver con el sistema de facturación virtual, en su anexo número 21, ahí está en la columna número 10, cómo tienen que llenar todas las compras con tasa cero. Bueno, Carolina Oviedo también nos dice, para el caso de boletos que tienen el código A7, ¿cómo lo registro? ¿Iría a importe no sujeto? Bueno, me imagino que la consulta tiene que ver con un billete electrónico de avión. Y lo que hay que tomar siempre es la parte que dice sujeto crédito fiscal. Porque no olvidemos que en billetes de avión existen muchas tasas que tienen que ver, por ejemplo, con exceso de equipaje, con almacenamiento o con otras tasas que cobran las líneas aéreas. En el caso de A7, el código que mencionas, no, esto tiene que ir no como un importe no sujeto, sino que tú directamente tomas la fila que dice sujeto a crédito fiscal para el IVA, ¿no? Esto es en el caso de boletos de avión. Tenemos otra pregunta también de Hugo Rocha que dice, ¿las pólizas de internación de zona franca Cobija se registran? ¿Y cómo debo hacerlo? Bueno, no olvides, Hugo, pues es una pregunta de Hugo Rocha, que Cobija es una zona franca y por lo tanto se considera como, hablando en términos tributarios, una zona o es extraterritorial boliviano. Entonces, tú nos dices las pólizas de importación, a ver, déjame ver, ¿dónde está la pregunta? Dice, la póliza de internación de zona franca Cobija. Entonces yo no entiendo bien la pregunta, si estás internando a zona franca, o sea, si estás ingresando a Cobija o estás saliendo de Cobija. Cuando la mercadería sale de Cobija, entonces sí debe existir una póliza de importación a territorio boliviano. Entonces, esa póliza tiene que registrarse, por supuesto, de manera regular, de manera normal, tal como hemos visto ahora el registro de una DUI, ¿no? Y cuando la mercadería está llegando a Cobija, como es un territorio extra o fuera de lo que es la jurisdicción tributaria boliviana, entonces ahí no existe una póliza de importación. Entonces, eso yo te pediría, Hugo, que aclares bien si te refieres a lo que es un ingreso de mercadería a Cobija o está saliendo la mercadería a Cobija. Bueno, amigos, muchísimas gracias por la atención. En futuros programas estaremos conociendo un poco más de cómo llenar estos casos especiales. No se olviden que nos falta mucho todavía por ver. Tenemos que ver todo lo que son descuentos, bonificaciones, rebajas, tanto en compras como en ventas, la combinación de todas estas características, y pues estamos siempre para servirles, para informarnos. No se olviden escribirnos al Twitter o también hacer todas sus consultas a través del Facebook, ¿no? También estamos en todo lo que es en YouTube, y no se olviden que en el futuro estamos pensando sacar también un programa con errores frecuentes y cómo aclarar todas sus dudas, ¿no? Bueno, entonces, queridos amigos, eso es todo por esta sesión. Muchísimas gracias por seguirnos. Los esperamos el siguiente viernes.
estén preparados para el siguiente viernes con consultas que tienen que ver básicamente todavía vamos a ir investigando y conociendo el software Facilito con algunas de sus otras características y otras columnas. Bueno, muchísimas gracias por todo y no se olviden escribirnos al Twitter durante toda la semana y estaremos también resolviendo sus dudas en lo que es el Facebook y los videos que hemos subido en nuestro canal de YouTube. A propósito, les doy la dirección de YouTube, que es www.youtube.com/user, o sea, USER, Creando Cultura Tributaria BOL. Ingresen ahí y ahí van a ver este y otros videos que hemos creado para que ustedes puedan seguir todos los procedimientos tributarios y puedan cumplir sus obligaciones tributarias de manera correcta, oportuna, y por supuesto estamos también para resolver todas sus dudas. Bien, muchísimas gracias, nos vemos el siguiente viernes.